nosotros. Vamos a llevar a la capilla de adoración, donde va a recibir continuamente la adoración de los fieles. Llamamos capilla de adoración porque lo que acontece allí es adoración. Adoración que no se debe más que a Dios. No se puede adorar nada fuera de Dios. El único que se adora es Él. Que al llamar capilla de adoración estamos confesando la divinidad presente de Jesucristo en el Santísimo Sacramento. Por eso, durante la hora de adoración, para hacerlo como se hace en todas las capillas de esta diócesis, cada hora se reza el Santo Rosario y después los otros 40 minutos silencio total. Porque la adoración, ¿qué es? Es una admiración llena de amor. Esa es la adoración. Y no es otra cosa. Y eso es lo que Dios merece. Y por eso hemos establecido que ese sea el plan de cada turno de adoración. Y además porque el Santísimo Sacramento, como ustedes comprenderán, es patrimonio de toda la Iglesia. Y no puede un grupo particular, aunque sean muy importantes y necesarios, los distintos apostolados son necesarios, pero uno pertenece a uno y otro. Entonces, si cada grupo, ¿no es cierto?, llena la hora con oraciones propias de su carisma, el otro se puede sentir, esto no me interpreta a mí. El rosario, en cambio, es universal. El rosario no pertenece a un grupo particular, es de toda la Iglesia. Y por eso se reza el rosario y luego se mantiene silencio. Y el que va a adorar dice, yo quiero estar en silencio, contemplando, admirándome de la belleza, de la bondad de nuestro Dios presente aquí. Es un amor lleno de admiración. Eso es la adoración y es lo que se va a hacer en esta capilla. En el catecismo, en el cual nosotros nos fundamos completamente, dice eso, dice, es grandemente admirable la admiración que Cristo haya querido hacerse presente en su iglesia de esta singular manera. Es muy singular, puesto que Cristo iba a dejar a los suyos, iba a ir al cielo, bajo su forma visible, quiso darnos su presencia sacramental, puesto que iba a ofrecerse en la cruz por nuestra salvación, quiso que tuviéramos el memorial del amor con que nos había amado hasta el extremo, hasta el don de su vida. En efecto, en su presencia eucarística permanece misteriosamente en medio de nosotros como quien nos amó y se entregó por nosotros, y se queda bajo los signos que expresan y comunican este amor. Es nuestra fe es esa, que en la Eucaristía está Jesucristo, que es nuestro Dios. Por eso sigue diciendo el Catecismo, la Iglesia y el mundo tienen una gran necesidad, del culto eucarístico. Jesús nos espera en este sacramento del amor. No escatimemos tiempo, es decir, no seamos mezquinos con el tiempo, para ir a encontrarlo en la adoración, en la contemplación llena de fe y abierta a reparar las faltas graves y delitos del mundo. No cese nunca nuestra adoración. Lo dice el Catecismo porque se entusiasma con esto. Por eso, en esta diócesis, esta inauguración de esta capilla cierra el programa que partió en el año 2009, cuando se inauguró la primera capilla dedicada a la adoración del Santísimo Sacramento en la ciudad de Los Ángeles, en nuestra diócesis, que es la primera de Chile, dedicada a adorar el Santísimo Sacramento por parte de los fieles laicos. No es perpetua, es continua durante el día, pero es la primera. Y en esa ocasión, yo recuerdo que citamos las palabras del último que se había celebrado, el último sínodo de los obispos, que se había celebrado en Roma en el tiempo del Papa Benedicto, en el cual el Papa Benedicto invita a la Iglesia a inaugurar estas capillas. Y eso es el resultado de un sínodo de los obispos, en que dice, unido él, el Papa Benedicto, a la Asamblea Sinodal, recomiendo ardientemente a los pastores de la Iglesia, por tanto a mí, y al pueblo de Dios, a ustedes, la práctica de la adoración eucarística,
tanto personal como comunitaria. A este respecto, será de gran ayuda una catequesis adecuada en la que se explique a los fieles la importancia de este acto de culto. Por tanto, la adoración es un acto de culto que está transcurriendo. Por eso el Santísimo, cuando está expuesto, no puede estar solo, porque está transcurriendo un acto litúrgico. Por tanto, tiene que tener fieles. Están prendidas las velas y está transcurriendo esa adoración. Lo llama un acto de culto que permite vivir más profundamente y con mayor fruto la celebración litúrgica. O sea, la celebración de la Eucaristía se vive con más fruto cuando ha habido adoración eucarística. Además, fíjense ustedes en este párrafo, porque algunos dicen que es una idea mía, que yo tengo esta idea. No, dice un sínodo de los obispos, el Papa, está hablando el Papa. Además, cuando sea posible, sobre todo en los lugares más poblados, será conveniente indicar las iglesias y oratorios que se puedan dedicar a la adoración perpetua. Lo dice el Papa para toda la iglesia, donde sea posible los obispos y el pueblo cristiano. Por eso, con esta que vamos a inaugurar hoy, todos los lugares más poblados de nuestra diócesis tienen su capilla de adoración. Parte de esta recomendación del Santo Padre, hecha por todos los obispos reunidos en el sínodo de ese tiempo, que fue sobre la Eucaristía. El Papa sigue diciendo: además quisiera expresar admiración y apoyo a los institutos de vida consagrada, cuyos miembros dedican una parte importante de su tiempo a la adoración eucarística. De este modo ofrecen a todos el ejemplo de personas que se dejan plasmar por la presencia real del Señor. Al mismo tiempo, deseo animar a las asociaciones de fieles, así como a las cofradías. Lo primero eran los institutos religiosos, ¿no es cierto?, monjas y personal consagrado. Ahora lo dice a los laicos, a los fieles laicos, así como a las cofradías, que tienen esta práctica como un compromiso especial. Deseo animarlos. Reciban entonces la animación del Papa, que tienen esta práctica como un compromiso, siendo así fermento de contemplación para toda la Iglesia y llamada a la centralidad de Cristo para la vida de los individuos y de las comunidades. Ustedes recordarán que después de esto vino el Papa Francisco a Chile y dijo que nuestro mal, ¿cuál era? Que no teníamos a Cristo en el centro. Y aquí, mucho antes, 10 años antes, el Papa Benedicto había dicho que de esta manera sería una llamada a la centralidad de Cristo para la vida de cada individuo y de las comunidades. Por tanto, es el remedio de la Iglesia y lo tenemos que adoptar. En las diócesis donde se adora el Santísimo, fructifican las vocaciones, la santidad se difunde, el Evangelio empieza a ser vivido. Por eso este es el remedio que se indicó para la Iglesia de nuestro tiempo y de todos los tiempos. Esta capilla salió ganando a todas porque tiene la advocación más hermosa, misterio central de nuestra fe, la Santísima Trinidad, que va a ser el nombre que va a tener. Y ustedes van a tener siempre precedida la adoración por ese cuadro que representa la visita de 3 hombres a Abraham, que dice que esos 3 hombres son el ángel del Señor, en singular, y son 3, y habla en singular. Por eso la tradición ha visto en esa manifestación un anuncio, un anticipo de la revelación de la Santísima Trinidad. Los judíos tenían el monoteísmo absoluto. Para ellos no existía la Trinidad. La Trinidad fue revelada por Jesucristo, cuando Él se reveló Él como Hijo de Dios y verdadero Dios. Y también lo mismo del Espíritu Santo. Por eso se indica este cuadro que recuerda ese episodio como un anticipo. Y es un anticipo en la Escritura de la Santísima Trinidad, estos 3 personajes misteriosos que acogió a Abraham y les dio un banquete y le indicaron a él que Sara, su esposa, que era estéril, al año siguiente iba a abrazar un hijo. Y así empezó la historia de la salvación con ese hijo llamado Isaac, que es figura de Jesucristo. ¿Por qué? Porque él llevó al sacrificio la propia leña, la cargó al sacrificio de él. Después Dios impidió que le ofreciera a Abraham ese sacrificio
pero Abraham estaba dispuesto a hacerlo e Isaac, su hijo, también. Sigamos entonces con esta celebración, porque ya esto que les he dicho está muy largo, y después entonces al final vamos a llevar el cuadro y el Santísimo en procesión para que tome posesión de su lugar en la capilla.